Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la SAMPAI por la invitación para conversar sobre este tema. Como decía Juan en la presentación, la sentencia de la Sala 4 nos quedó un poco vieja. Hoy hablábamos con Julián al mediodía para organizar un poco la distribución de los temas y pasaron tantas cosas desde esa sentencia del domingo que yo me tuve que hacer un poco un gráfico para poder seguir. No tengo tampoco todas las sentencias que se dictaron desde ese momento, ni todas las causas que se iniciaron, pero tengo por lo menos 5. El disparador de esta charla es la sentencia de la Sala 4 de la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria y de las Relaciones de Consumo ahora de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo a la tardecita, como todos sabemos, lo que hizo fue suspender la vigencia del DNU 241 de este año, cuyo segundo artículo, en el último párrafo, establecía la suspensión de la presencialidad de las clases, no de las clases, sino de la presencialidad de las clases en el AMBA con motivo de la situación frente a la pandemia que todos y todas conocemos muy bien en términos de la gravedad que tiene, en términos de la gravedad que tiene hoy en nuestro país. Esa sentencia fue rápidamente muy cuestionada. Ahora voy a volver para ver un poco cómo podemos pensar esta cuestión, pero al otro día la Ciudad de Buenos Aires inició una acción en instancia originaria de la Corte contra el Estado Nacional por la misma causa, para discutir también la presencialidad de las clases, ya con otro tipo de argumentos más fundados en temas de federalismo y demás, pero esa causa está en la Corte pendiente de resolución. El martes 20 de abril, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 dictó una inhibitoria a pedido del Estado Nacional para evitar que la causa claramente para la cual era incompetente la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se siguiera tramitando en Buenos Aires. Tomé nota también de una causa que se inició en la provincia de Buenos Aires, impugnando la constitucionalidad del decreto 181, que lo que hizo fue adherir al 241 en cuanto a la suspensión de la presencialidad de las clases. Y la última sentencia que me gustaría mencionar, porque creo que hoy es la orden que está vigente, es una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 13 de la Ciudad de Buenos Aires el 19 de abril, el mismo lunes, que es una sentencia en el caso Leguiza, donde lo que se ordenó fue a la Ciudad de Buenos Aires garantizar la virtualidad, la prestación del servicio educativo a través de la virtualidad, y además le ordenó que se abstenga de computar faltas a los alumnos y las alumnas que falten a los establecimientos y que tampoco compute eso como un abandono de ese lugar y que se tengan esos lugares vacantes. Lo cual es muy interesante porque sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay, de hecho, otras causas colectivas que vienen tramitando desde hace años por el problema sistemático de vacantes en las escuelas públicas. Fíjense ustedes que tenemos por lo menos 5 casos tramitando, que están todos cruzados, donde se discute más o menos lo mismo, con distintos legitimados contra distintos demandados, y en el medio tenemos el problema de que la sociedad no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Cuando digo la sociedad, digo los docentes que no saben de un día para el otro si tienen que ir a la escuela o no, los padres y las madres que no saben si tienen que mandar a sus hijos o hijas a la escuela o no, y además estamos frente a una situación donde, debido a que son procesos colectivos, estas personas, por ejemplo, en el caso de la Cámara de la Ciudad, el de la Sala 4 es una fundación privada que invocó la representación de todos los padres y las madres y los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires, cuando eso también es debido al tipo de proceso colectivo, pero es un problema porque claramente, como les digo, en el caso Leguiza había otro gran grupo de padres y madres que fueron a invocar también los derechos de otros padres y madres, que lo que querían era que se garantizara la virtualidad, porque lógicamente no quieren mandar a sus hijos y sus hijas a la escuela por la situación en la que estamos. Entonces, creo que la sentencia de la Sala 4 del domingo nos sirve como disparador para pensar un montón de cosas. La sentencia realmente en sí misma, para decir 2 o 3 cosas nomás, yo decía recién que el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad era incompetente para tratar esa cuestión, no solo por la cuestión federal, porque se trataba de impugnación de un DNU, lo cual la Corte, al asumir competencia originaria, porque la Corte ya asumió competencia originaria en este caso, reconoció que era una cuestión de materia federal, sino además porque la propia demanda, en su pretensión, lo que pedía
era que el Estado se le ordenase al Estado Nacional que se abstenga de aplicar ese decreto. Digamos, la pretensión estaba, esto es algo más técnico, ¿no? Pero la pretensión estaba dirigida contra el Estado Nacional. Entonces, claramente era un caso federal. Además, estando involucrado el Estado Nacional, si se iba a dictar una medida cautelar, tenían que correrle un traslado previo. Esto lo exige la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional. Y por otro lado, más allá de estas cuestiones y de lo que se podría decir en términos de la liviandad con que se analizó la cuestión propiamente colectiva, esto es si esa fundación era una representante adecuada de todos los que decía que venía a representar, claramente no lo era. Les repito, hay otro caso con otros grupos de padres, con otros intereses, discutiendo una pretensión exactamente opuesta, pidiéndole al gobierno que garantice la virtualidad de las clases durante el aislamiento en esa zona. Pero más allá de estas cuestiones procesales, a mí lo que más me llamó la atención de la sentencia, además de que se haya dictado un domingo a las 6 de la tarde, con el DNU dictado el viernes, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue que es una sentencia que no menciona la palabra COVID, no menciona la palabra pandemia, y no menciona el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Es como si se hubieran puesto unos anteojos y hubieran visto solamente una porción del conflicto que desde ya involucra una cuestión de derecho a la educación. Ojo, yo no quiero que me malinterpreten, yo no digo que un montón de padres y madres tengan todo su derecho de querer que sus hijos vayan a la escuela, en algunos casos por necesidad, en otros casos porque creen que es lo mejor. Digamos, eso no lo estoy poniendo en discusión. Lo que sí pongo en discusión es que una sentencia que va a tomar una decisión de semejante calibre en un contexto del pico de la pandemia como estamos, no puede no mencionar otros tipos de derechos y otros tipos de colectivos de personas que pueden estar muy en contra de lo que está pidiendo esa fundación en nombre de todos y de todas. Entonces, creo que esa sentencia era muy difícil que se sostuviera. Bueno, de hecho se cayó porque Furnari anula, hay toda una cuestión ahí también, un laberinto de competencia, de si Furnari tenía competencia o no, porque no se declaró competente. Furnari es el juez del Juzgado Federal 2. Furnari mandó ese expediente, anuló la cautelar en esta sentencia del 20 que les digo, del 20 de abril, mandó el expediente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hoy lo mandó, se lo devolvió antes de ayer para que provea los recursos de apelación que habían interpuesto las partes. El juez la recibió y dijo, los rechazo, y se la volvió a mandar a la Corte. Y hoy la Corte la mandó a la Procuración para ver si tiene competencia para entender en esa causa de la inhibitoria y en esos recursos de apelación que el juzgado le elevó. Está claro que esto, como les digo, yo tengo un gráfico acá que parece el meme ese de las matemáticas cuando empiezan a pasar los numeritos rápido con flechas para todos lados, y hay otras causas también, hay otras causas en el interior y hay otras causas también en el orden federal donde se está discutiendo la misma cuestión. Entonces, esto como para plantear un poco el panorama, no dejar de decir algo sobre esa sentencia del domingo, pero me parece que esto lo que nos exige hablar es de cuestiones un poco más profundas, digo, en términos no tan coyunturales, porque además esto es solamente la punta del ovillo, es una muestra del tipo de conflictos colectivos, muchas veces paralelos y superpuestos como estos, que está resolviendo el Poder Judicial cada vez con más frecuencia. Fíjense ustedes que en estos últimos un mes más o menos, se plantearon numerosas acciones impugnando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en distintas jurisdicciones, con distintos legitimados, digamos, probando suerte, por municipios, por fundaciones, por legisladoras, por particulares. El Poder Judicial también está resolviendo cuestiones de acceso a Internet y a conectividad en barrios populares. Hay una medida cautelar en Capital Federal dictada a comienzos de la pandemia que todavía están tratando de ejecutar. También está resolviendo, como ustedes saben, un montón de cuestiones de tarifas de todos los servicios públicos, en términos de participación ciudadana, en términos de razonabilidad. Está resolviendo cuestiones de personas en situación de privación de libertad o internadas en neuropsiquiátricos. Está resolviendo un montón de situaciones ambientales. Cuando hablo de ambiente, hablo de agrotóxicos, contaminación de agua, patrimonio cultural, la pesca ilegítima por buques extranjeros en el sur argentino, que es una causa que entró hace 10 días a la Corte Federal, causas de consumo masivo de telefónicas, tarjetas de crédito, pongan la empresa que quieran, seguramente todos y todas ustedes están siendo representados por asociaciones de defensa del consumidor en este tipo de casos. El blanqueo de capitales, no nos olvidemos, el blanqueo de capitales fue planteado en clave colectiva, se está discutiendo todavía, seguimos discutiendo si hay legitimación, si hay casos abstractos, si no, mientras tanto pasó lo que pasó.
Discriminación laboral por género. En Salta hay dos sentencias, una muy conocida, que es Cisnero, que era una mujer que quería ser colectivera y no tomaban mujeres. Demostró que había una situación de discriminación estructural, se logró cambiar la práctica comercial de la empresa, y hace muy poco la jueza Mosman dictó una sentencia muy interesante, rompiendo el techo de cristal en el servicio, demostrando que había un atraso estructural histórico en el ascenso de las mujeres dentro del servicio penitenciario. Lógico, ¿no? Se están discutiendo muchas cuestiones de salud, de acceso a la salud, de prácticas de obras sociales que dan de baja afiliados ilegalmente, cuestiones, se está discutiendo la nulidad del FMI, del crédito con el FMI. Lo que les quiero decir, esto es un rosario de cosas apuntadas muy de corrido, pero hay muchísimos conflictos que involucran grupos de personas que están siendo discutidos y resueltos por el Poder Judicial. Y eso históricamente no pasó en nuestro país, ¿no? ¿Dónde se discuten y se resuelven los conflictos colectivos? En los espacios de disputa de poder, en los departamentos con representación política directa, en la legislatura y en la administración pública, en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, a partir del 94, fundamentalmente con la reforma constitucional y la incorporación de un montón de convenciones sobre derechos que reconocen derechos a grupos de personas, y con el reconocimiento del derecho constitucional de acceso colectivo a la justicia, ¿sí?, reafirmado en el fallo Alavi de la Corte del 2009, donde la Corte dijo que ese derecho es plenamente operativo y es deber de los jueces dotarlo de eficacia, aún en ausencia de reglamentación. Es el CIRI del 2009 en materia colectiva fue Alavi. 15 años después de la reforma, todavía no se había dictado una ley, y la Corte dijo, esto hay que hacerlo cumplir igual porque es un derecho. Entonces, ese combo de condiciones, derechos de grupos en términos convencionales y constitucionales, derechos de acceso colectivo a la justicia de afectados, organismos públicos como el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, entidades no gubernamentales, ¿sí? Y por otro lado, un poder judicial que sigue trabajando con las mismas estructuras pensadas hace 800 años. Nuestros códigos procesales, el de Nación y el de la Provincia de Buenos Aires, son del año 57, 58. No había televisión a color en el año 58. Entonces, el Poder Judicial hoy está trabajando con conflictos como este de la educación, donde se está discutiendo ni más ni menos que el derecho a la educación y que medidas de política sanitaria de emergencia en una pandemia nunca antes vista en nuestro país. Tenemos un problema más profundo que el fallo del domingo. Eso era una de las cosas que quería decir. Tenemos un problema mucho más profundo, y es que el Poder Judicial, desde el momento que empezó a trabajar en estas causas colectivas, empezó a intervenir de otra manera en política, y eso creo que lo podemos ver muy claramente hoy. Me parece que nadie hoy puede tener duda que jueces y juezas juegan un papel político. Por supuesto que no hacen política partidaria, ¿no? Pero juegan un papel político cuando resuelven, cuando no resuelven, cuando resuelven rápido, cuando resuelven despacio, cuando resuelven de una manera o de otra, cuando ponen todo su esfuerzo argumental para buscar una determinada interpretación, una determinada ponderación de derechos. Eso es una decisión política también. ¿Dónde se para el juez para pensar el conflicto y para pensar para dónde inclina la balanza? Porque, como ustedes saben, este caso de la educación que nos convoca hoy, el caso de el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, como tantos otros, son casos que no son casos fáciles. Digamos, no son el caso de la tarjeta de crédito del cargo que me cobró de más, sino que son casos donde hay derechos muy fuertes de reconocimiento convencional, de reconocimiento constitucional, que están chocando. Entonces, la ponderación y la elección interpretativa, hermenéutica que hacen jueces y juezas, también es una decisión política. Esa decisión política, cuando los casos eran individuales, porque quedaba ahí limitada la cosa. Ahora, si volvemos a pensar en esta lista de tipo de conflictos que hoy está trabajando el Poder Judicial, parece muy claro que el impacto de esa decisión política es otra cosa. Porque que un juez le diga a la Ciudad de Buenos Aires, le diga al Estado Nacional, no, esta medida sanitaria de absoluta emergencia, porque la gente se está muriendo en la sala de espera de los hospitales, en el AMBA no aplica, porque hay derecho a la educación de los chicos. ¿No? Quiero ser lo más claro posible para que se entienda la gravedad del tema, y otra vez, la educación es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, que es que seguimos trabajando con reglas, con estructuras orgánicas y con cierto discurso de derecho todavía positivista, formalista, viejo, antiguo, para abordar conflictos que son completamente diferentes, y que el hecho de que se discuta en el Poder Judicial tiene consecuencias muy grandes, porque en el Poder Judicial
hay plazos perentorios improrrogables, el proceso judicial está pensado para avanzar, no hay posibilidad de cajonearlo a eso si vos tenés una parte que esté empujando el caso. Se discute en base a reglas igualitarias, no es lo mismo ir a pedirle algo a la administración, una relación de subordinación jerárquica, que pararte en un proceso donde dentro de ese proceso vos tenés las mismas armas que el Estado Nacional, por ejemplo, ¿no? Donde las decisiones que se toman no se pueden apoyar, por lo menos explícitamente, en directrices políticas, sino que se tienen que apoyar en un discurso de derechos. Y eso cambia también la forma de decidir. Ahí no hay oportunidad, mérito, conveniencia. El Poder Judicial siempre tiene que decidir, ¿no? Desde el derecho romano, que cuando existía en el derecho romano el non liquid, que decíamos, bueno, no decido, porque no tengo muy claro, no decido. Eso no existe más. Tienen que decidir los casos. Entonces, esto ha cambiado completamente la distribución de poder en Argentina. Completamente. Justo hoy leí una nota de Roberto Saba, que publicó en Clarín, donde él plantea algo que se viene discutiendo hace un tiempo, que Cargarela también ha trabajado sobre esto mucho, que es que necesitamos otro tipo de distribución y de mecánica de diálogo entre poderes. Porque nuestra estructura, yo les digo el Código Procesal es del 58, nuestra estructura constitucional es del 1787, y encima la trajimos de afuera, ¿no? Entonces, la situación es muy, pero muy compleja, y me parece que acá hay tres herramientas muy claras que el Poder Judicial está utilizando para un poco medir ese rol político y para quedarse afuera de ciertas discusiones, que es la idea de legitimación, ¿no? Como era antes la idea de política no justiciable, de cuestión política no justiciable, y como es la más utilizada hoy, que es la idea de ausencia de causa o controversia. Esos tres institutos, cuestión política no justiciable, legitimación y causa o controversia, vienen directo del derecho constitucional estadounidense y son herramientas del Poder Judicial para mantenerse en su campo de trabajo y no meter las patas en el plato de la administración. Son herramientas de autorrestricción del Poder Judicial. Las cuestiones políticas no justiciables, que era uno de los interrogantes que nos habían pasado para empezar a pensar esto, a ver si esto era justiciable o no, desaparecieron hace rato de nuestros repertorios jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque cambió tanto el marco normativo, convencional y constitucional, que hay un montón de cuestiones que ya no se puede decir más que no eran justiciables, que no son justiciables. Antes el Poder Judicial decía esto es una cuestión no justiciable, era como sacar un comodín. Pido gancho, en esto no voy a intervenir. Después dijeron, bueno, esto es justiciable porque hay un conflicto de derechos, me están mostrando que hay una afectación, pero usted no tiene legitimación. Usted no es la persona que puede traerme ese conflicto a discutir, ¿no? Y ya cuando medio de la conversación sobre legitimación también se empezó a agotar, porque digamos que el defensor del pueblo no pueda traer una discusión colectiva, que una asociación de defensa del consumidor debidamente inscripta en un registro y controlada regularmente no pueda traer una discusión colectiva, medio que se agotó esa discusión también. Entonces el Poder Judicial se mudó todavía a una tercera línea, que es esta de la ausencia de causa o controversia. Causa o controversia como elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial, artículo 116 de la Constitución. Si no hay causa o controversia, el Poder Judicial no interviene, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, Julián, de que el Poder Judicial no emite declaraciones abstractas, ¿no? Después del caso CFK en la Corte también hay que empezar a repensar eso, porque está cambiando todo. Entonces, me parece que ahí hay que tener en cuenta que jueces y juezas están haciendo política, sobre todo desde que trabajan en este tipo de casos colectivos, están usando estas herramientas para no intervenir en casos donde no quieren intervenir, pero también tengan en cuenta que desde el 2009 la Corte Federal dijo que esta causa controversia, que piénsenlo en términos gráficos, es el nivel de apertura del Poder Judicial. Hasta dónde el Poder Judicial puede, hasta que dé la causa o la controversia. Cuando se termina la causa o la controversia, el Poder Judicial no puede más. Entonces la discusión conceptual sobre qué es causa o controversia es la discusión conceptual sobre el ámbito del poder judicial, el poder político y el poder jurisdiccional del Poder Judicial. Esas discusiones desde el año 2009 también cambiaron, porque la Corte dijo en Alavi que la causa o controversia se configura de manera diferente de acuerdo a si hay un derecho individual en juego o un derecho de incidencia colectiva. Y vuelvo a lo que les decía, si nosotros agarramos las convenciones internacionales y nos las tomamos en serio porque tienen rango constitucional, agarramos nuestra Constitución, agarramos la jurisprudencia de la Corte Federal y los desarrollos que ha hecho en términos de aplicación convencional y constitucional de estos derechos, tenemos un combo muy peligroso. Entonces, hay muchísimas cuestiones de política pública que hoy se están discutiendo en el Poder Judicial. Y lo último que digo, para no extenderme el tiempo, es, como dice Matías Ucunza, me lo dijo una vez y me quedó muy grabado, tenemos que dejar de hablar de control judicial de políticas públicas, porque si hablamos de política, en la frase,
ya rápidamente dicen, bueno, el Poder Judicial no puede. En realidad el Poder Judicial lo que hace es control de omisiones y reglamentaciones de derechos, ¿sí? De reglamentaciones y de omisiones de reglamentaciones de derechos. Entonces, desde ese lado, con ese combo, con esos derechos, con esta apertura de la noción de causa o controversia, están interviniendo en asuntos que antes no intervenían. Y el problema es que lo están haciendo en base a reglas pensadas para conflictos individuales. Entonces, lo que necesitamos es ir un poquito más allá de la coyuntura, entender que este problema del caso educación educación versus vida, si quieren, en el contexto de pandemia, es solamente un botón de muestra de un problema mucho más profundo, que es la falta de regulación de los procesos colectivos. Necesitamos tener reglas claras, reglas puestas en tiempo oportuno, necesitamos controlar el poder de jueces y juezas, necesitamos controlar la actuación de quienes vienen a plantear estos casos, necesitamos discutir de una manera mucho más abierta, mucho más participativa y mucho más transparente, porque se están resolviendo adentro de esa caja negra que es el Poder Judicial un montón de conflictos que involucran un montón de gente que no tiene ni la menor idea de que esto está ocurriendo. Entonces, en términos democráticos, esto nos está planteando un desafío muy grande. No es solamente requerir, bueno, una regulación, una ley, porque a veces dicen, che, qué pesado que sos con lo de la ley. Lo que pasa es que la ley no es solamente la ley es ordenar un poco esto, y una punta, un botón de muestra dentro de esto es el fenómeno de los litigios paralelos y superpuestos, litigios colectivos paralelos y superpuestos. Eso también se puede organizar de alguna manera con reglas claras y con trabajo serio con esto. Lo que me parece que tenemos que tener mucho cuidado es de seguir en esta línea, porque claramente se está viendo cómo el sistema no funciona y se están violando derechos. Se están violando derechos de un montón de personas que no saben que sus derechos se están discutiendo en sede judicial, que a veces están siendo representados por gente que invoca intereses distintos a los que ellos tienen y que deberían tener posibilidad de conocer y de manera informada participar en esas discusiones. Muchas gracias.